Hola, mi nombre es Odiseo, espero que se encuentren muy bien y esto es Libertarios. Estoy realmente contento de ser el encargado de la primera entrega de Libertarios. En efecto, pues a mí fue a quien le tocó hacer el primer video del canal, lo cual me supuso un gran honor, pero también pues una difícil decisión porque me preguntaba qué pongo para esta gran ocasión del arranque, del inicio, inauguración de nuestro proyecto, qué obra literaria, qué se me puede ocurrir que sea adecuado para este inicio. Bueno, pues después de darle varias vueltas al asunto, la inspiración vino a mí, como suele suceder a veces, de donde menos yo pensaba, y fue de que escuché de repente por ahí de manera muy casual una conversación acerca de El Gran Hotel Budapest, esta gran película de Wes Anderson que a mí en lo particular me gustó muchísimo, me pareció extraordinaria. Pero también me acordé de algo que pensé cuando la vi hace algunos años, de una especie como de incomodidad, como de sazón que tuve al final y que traía aquí atorada y que no recordaba y que consistía en esto. Terminando de ver la película me pregunté, bueno, acabo de ver una maravillosa película basada en un hotel, inspirada en literatura de Stefan Zweig, uno de los grandes de la literatura universal y en particular de la literatura del siglo XX. Y bueno, ya de por sí hacer una película sobre un hotel y que te salga bien, pues es bastante interesante. Pero yo conozco otra novela que merecería su propia película y que sí va directamente de un hotel. Porque déjenme decirles que yo en principio había pensado que Gran Hotel Budapest era el nombre de una novela o un relato de Zweig y en ello se había basado Anderson para hacer la película, pero no, Anderson tomó una serie de diversos relatos de Zweig, de los cuales solamente uno o dos hablaba de la vida en los grandes hoteles centroeuropeos de la primera posguerra. Lo demás fue una construcción narrativa de Anderson libremente basada en el resto de los relatos. Pero el libro del que les estoy hablando sí habla de un hotel en sí, no por triangulación. Sí va de un hotel y el hotel se podría decir que es el auténtico protagonista de la novela. Todo lo que en él transcurre, todo lo que sus personajes experimentan, todo lo que connota y el contexto en el cual se da la historia es el aspecto central de la novela que les vengo a presentar y que, repito, merecería que un director se animara a hacer una gran película porque quedaría muy bien y porque también es de un gran autor, de un gran novelista de la misma época que Zweig. De hecho eran amigos, aunque para mí, y esto es un primer balazo polémico que lanzo por ahí sin tener que clavarme demasiado en ello, este autor del que estoy hablando es superior a Zweig, es mejor en muchos sentidos para mí que Stefan Zweig, aunque es menos conocido que él, y se trata de Joseph Roth, y este es el libro que les traigo hoy en el inicio de esta serie de Libertarios. Se los presento aquí, más bien de este lado, para que lo puedan ver, esta hermosa edición de Editorial Acantilado, que es una editorial que hace una gran labor de traducción de obras de habla y lengua alemana al español, excelentes traducciones de clásicos, de inéditos, de cosas raras, de autores contemporáneos, en fin, pues una gran labor de Acantilado en traer al habla hispana las grandes obras de la literatura alemana. Esa es la especialidad de la casa de Acantilado, y vean que también pues hacen muy bonitas ediciones. Vean la pasta, el diseño, pues me encanta este libro y con orgullo se los presento porque con esto iniciamos el proyecto de Libertarios. Para entrar en contexto y entender bien el libro que hoy les presento y que hoy les recomiendo, pues hay que entender un dato histórico: el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué fue el Imperio Austrohúngaro? Bueno, pues una entidad política que comprendía lo que ahora son 13 naciones contemporáneas y actuales de Europa central e incluso occidental.
Imagínense la extensión de este imperio que comprendía parte de Polonia, parte de Italia, Hungría, Austria, Ucrania, Croacia, en fin, un collage, una diversidad étnica impresionante, profunda, y que para muchos ha sido motivo de estudio desde diversos aspectos, desde la literatura, desde las ciencias sociales, desde la historia, en fin, es un fenómeno histórico interesantísimo el Imperio Austrohúngaro. Duró desde 1867 hasta 1919, es decir, un par de años después del final de la Primera Guerra Mundial. Y pues también es curioso que no solamente la existencia misma del imperio sea un objeto de interés y de estudio, sino también su caída, porque los entendidos dicen que el derrumbe de este imperio junto con el desastre de la guerra significó para todos aquellos grandes territorios y grandísimas poblaciones que formaban parte de esta entidad política, de esta extensión territorial, pues significó un desastre, es decir, quedaron en una especie de confusión y orfandad que iba desde lo político hasta la identidad nacional, la identidad personal, el ahora qué hacemos, estamos dispersos, nos quedamos sin nada y no sabemos prácticamente ni quiénes somos ni de dónde somos, y esto se reflejaba desde lo cultural y desde lo social hasta lo íntimo, hasta lo personal, en fin, cosas que este y otros grandes autores que al rato les voy a mencionar tratan en sus novelas y que pertenecieron a este complejo y muy interesante contexto del Imperio Austrohúngaro y del post-Imperio Austrohúngaro y del desastre, por supuesto, de la Primera Guerra Mundial, que fue una combinación que provocó una crisis terrible en todos los sentidos para grandes, extensiones y bloques de población en esa Centro Europa. Y bueno, pues en este escenario crítico es en donde se desarrolla también una Viena en efervescencia cultural, una Viena en donde se da el psicoanálisis de Freud junto con el Círculo de Viena y su filosofía analítica, es decir, cosas que no tienen absolutamente nada que ver y que son producto de esta ebullición cultural de Viena, que está llena de cafés, de librerías, de bares, de intelectualidad. En fin, ahí fue el escenario de grandes autores que son, analizados por José María Pérez Gay en un estupendo libro ensayístico llamado El Imperio Perdido. Este ensayista, este teórico literario fallecido, mexicano, publicó en Cal y Arena El Imperio Perdido, que es un extraordinario análisis de 5 grandes de la literatura austriaca de la primera posguerra. El mismo Joseph Roth, Karl Kraus, Elias Canetti, Hermann Brock y Robert Musil. 4 de ellos eran judíos, creo que Robert Musil no tenía ese tipo de origen, pero eran una generación privilegiada y prodigiosa, a la cual yo también añadiría ahí a Franz Kafka. Y segunda bala polémica, yo pienso que estos hombres de literatura tenían un nivel superior incluso a titanes de la talla del mismo Zweig y de Thomas Mann, así como se los digo. En efecto, creo que La Montaña Mágica, El Doctor Faustus, Muerte en Venecia y otras cosas que he leído de Thomas Mann, pues no, a pesar de ser grandes obras, no llegan a las alturas literarias a las que llegaron estos 5 hombres que les acabo de mencionar. Ahí se los dejo como un debate literario en el cual, por supuesto, no voy a ahondar, pero lo que tienen en común estos escritores, incluso el que les comento hoy, Joseph Roth, es hacer una radiografía de toda esta situación crítica de desencanto, de impotencia, de desorientación existencial, política, social, cultural, nacional, de identidad, en fin, todo esto lo plasman en sus libros de manera magistral, y no solo ello, sino también cómo esto empieza a ser un terreno fértil para las grandes desgracias totalitarias que vendrán después, sobre todo de la misma Alemania. Y bueno, en este contexto que fue fuente de inspiración para grandes obras, es en lo que se basa Joseph Roth para hacer este microcosmos del Hotel Savoy. Es decir, en el Hotel Savoy él concentra una microfísica de todo este contexto complejísimo y crítico, importante históricamente, que les estoy comentando. El Imperio Austrohúngaro y el post-Imperio Austrohúngaro y todo lo que trajo con el desastre de la guerra.
Y bueno, pues gracias al ascenso del nazismo, Joseph Roth, que tuvo una vida muy turbulenta, llena de tragedia, con una esposa esquizofrénica, con un alcoholismo del que nunca pudo salir, que trató de superar pero no le fue posible y que al final tuvo que ver con su muerte. Él vivió muy poco, vivió desde 1894 hasta 1939, precisamente el año del inicio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, solamente 45 años. En 45 años se lo consumió el coñac y el aguardiente, y aún así tiene una obra muy prolífica, de la cual yo he leído solamente 4 libros hasta ahorita: La marcha de Radetzky, La noche 1002, Hotel Savoy, y un libro pequeñito pero también buenísimo que se llama Hop. Y las 4 pues merecerían su propia cápsula aquí en Libertarios, pero pues no lo voy a hacer porque hay muchas otras cosas y muchos otros miembros que van a presentar sus propios productos en este canal. En fin, pues Joseph Roth tuvo una vida, como digo, turbulenta, marcada por la tragedia. Eso pues me alimentó mucho su literatura. Tuvo buenos momentos económicos, buenos momentos de vida, intercalados con estos momentos trágicos. Y pues él, después de haber sido exiliado de su amada Viena, de Berlín, en donde fungía como corresponsal y donde le iba bastante bien, ante el ascenso del nazismo se ve obligado a emigrar a París, donde pasa sus últimos años precisamente en un hotel. Y ahí vemos que también esta novela tiene una naturaleza ciertamente un poco autobiográfica, tanto desde el punto de vista del hotel como desde el punto de vista del personaje central que narra la historia en primera persona. Pues Joseph Roth estaba hospedado en este hotel de Francia, tanto lo quería el dueño que le permitía quedarse sin pagar un solo centavo, lo admiraba, y de ahí se bajaba a un café a tomar todo el día mientras platicaba de filosofía, de literatura, de política, de diversos temas, en conversaciones que ya quisiéramos nosotros haber presenciado con diversos amigos, autores, artistas, intelectuales, hasta que totalmente borracho iba, dormía un poco y volvía a repetir la misma rutina hasta que un día pues ya no salió de pie del bar, y ese mismo día sucedió la tragedia de su muerte, que según algunos se pudo haber evitado por esa noche en particular, pero pues no hubiera durado mucho, ya que el alcohol lo tenía totalmente deteriorado. Bueno, pues es la enigmática figura de Joseph Roth, y que se refleja también esta vida hotelera en la novela Hotel Savoy. ¿Y quién es Gabriel Dan? Bueno, Gabriel Dan es el personaje que también refleja un poco de la vida de Roth, porque al igual que Roth es un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, que pues está también en un estado de orfandad y desahucio. Pretende reconstruir su vida, y para ello se va a Polonia, a la ciudad de Lutsk, y a hospedarse al Hotel Savoy, en donde sabe que hay pues detrás de esas paredes y de esos muros bonitos y lujosos que se nos presentan, incluso ahora ustedes los pueden ver en internet, pues hay una diversidad de mundos, a uno de los cuales en particular él quiere ir, y ahorita les explico de qué se trata. Gabriel Dan entonces representa a estos combatientes de la guerra que regresan quebrantados, igual que todos los que sufrieron la guerra, no desde el mismo frente de batalla, sino pues de los diversos las diversas poblaciones, es decir, la guerra se sufre por todos lados. Y llega y se hospeda precisamente en donde sabe que puede, que son los tres últimos pisos de los 7 que tiene el Hotel Savoy, porque sabrán que el Hotel Savoy es como el Titanic, pero al revés. En las primeras 3 plantas se alojan y se albergan las personas acaudaladas, las clases medias altas, y en las 3 últimas plantas está el inframundo del Hotel Savoy, es decir, ahí se alojan las personas que son muy pobres, que viven al día, que están ahí porque no tienen otro lugar a donde ir, y que pagan a duras penas y como pueden lo que se puede decir el alquiler de las habitaciones. De lo primero que nos narra Gabriel cuando llega al hotel y a esas cloacas que podemos decir que están en los últimos pisos del edificio, pues nos dice que huele a comida, y a comida rancia incluso,
en mal estado o desagradable, porque la gente tiene que cocinar ahí lo que puede para poder sobrevivir. Hay gente que va a morir ahí de depresión, de hambre, de desesperanza. Hay una serie de personajes con los que se encuentra y que nos dicen mucho de esta microcosmos a través del cual Roth quiere representar todo este contexto histórico tan difícil y tan crítico que yo les describía al principio de la caída del Imperio Austrohúngaro y sus consecuencias psicosociales, culturales, ideológicas y demás. Bueno, una vez instalado, pues conoce ahí a un payaso bastante decadente, pero que aquí quiero empezar porque este personaje se nos presenta no de una manera muy puntual, no lo describe con exactitud. Como vemos, se trata de un libro muy pequeño en extensión, pero no por ello deja de ser grandioso literariamente, pero ello nos dice que es un libro de carácter más minimalista, es decir, la experimentación literaria de Joseph Roth no se encuentra en la sofisticación formal como se podría encontrar en otros autores, incluso en similares a él, como Hermann Broch en La muerte de Virgilio, por ejemplo, que es un libro muy difícil de leer. Esta es una literatura más minimalista, pero que sí hay experimentación en la forma en que presenta los personajes, en que liga los hechos, en la visión que tiene el protagonista Gabriel de lo que ve, y con primeras impresiones de personajes que se nos van pasando de manera coral, pues con ello tenemos para leer entre líneas mucho de lo que nos quiere transmitir, mucho de estos dolores, de estas heridas, de estas decadencias que se están dando en diversos ámbitos de la sociedad que tanto le preocupa a Joseph Roth. Y este payaso totalmente en declive, pues es un ejemplo de este estilo, de este experimento que va presentando a través de diversas caracterizaciones nuestro autor. También conoce a Estacia, que es una bailarina que se trae de cabeza a medio hotel porque pues tiene muchos encantos sensuales. Y también debemos hablar de Bloomfield, que es un millonario que viene del otro lado del Atlántico, de Nueva York, que representa ese sueño americano que con el crack del 29 también mostrará sus debilidades, pero que aquí viene con este millonario a alojarse al Hotel Savoy y que cada año es muy esperado por toda la ciudad y por el hotel en sí, porque viene de inversionista, es decir, viene a escuchar ideas y oportunidades de inversión y de hacer dinero, pero también un poco de filántropo y de benefactor. Es decir, hay grandes cantidades de personas se van al hotel desde toda la ciudad a buscar los favores financieros de este millonario, pero como él no se va a rozar con toda esta gente, pues siempre contrata un grupo de personas seleccionadas para poder recibir las propuestas, lo que esta gente tiene que decir, tanto aquellos que le proponen ideas de negocios como aquellos que pues le piden donaciones pro bono porque consideran que pues la vida se los debe, ¿no? Y muchos de ellos pues con razón. Y pues nuestro protagonista es reclutado en este equipo de receptores y evaluadores y examinadores de lo que toda esta multitud tiene que decir. Entonces pues aquí empieza uno de los pasajes que produce la frase, una de las frases literarias que más me ha impactado. Gabriel se tiene que sentar 24/7 a escuchar cientos y cientos de historias que no quiere oír, pero que tiene que hacerlo para examinar y evaluar quiénes van a ser los privilegiados beneficiados del gran millonario. Y bueno, hay una parte en donde Joseph Roth dice a través de este personaje, he escuchado historias locas, todo tipo de excentricidades, todo tipo de tragedias personales, todo tipo de locuras, todo tipo de decadencias y de fracturas y de heridas. Y bueno, hay gente que se queja de que no tiene pan y hay otra que lo come con amargura. Imagínense esta frase que nos dice que esta sensación de vacío, esta crisis en todas las dimensiones que está viviendo esta sociedad, pues va más allá de los estratos sociales, lo cual no quiere decir que a los pobres pues no les vaya peor que a los demás, pero sí significa esto, que esta desorientación, este vacío, esta banalidad, pues va más allá de las clases sociales e impregna también a aquellos que tienen lo necesario para sobrevivir y aquellos que están rodeados de lujos. Todos están evadiéndose por una manera u otra
de esta crisis existencial de identidad por la que están pasando, de esta total desorientación, de esta confusión arrasadora, y se niegan a pensar por sí mismos. Quienes no pueden, pues son los que de plano no tienen que comer ni a dónde ir y ya tienen suficiente ocupación en eso, y los que sí tienen lo necesario y más, pues se la pasan ahí en frivolidades y tratando de evadir esto que les está sucediendo, esto que les carcome por dentro, y precisamente esta actitud evasiva e irreflexiva que todos esos autores que les mencioné se encargan de radiografiar de manera magistral, sobre todo también Joseph Roth aquí en este libro, pues es lo que va a ser el caldo de cultivo, el terreno fértil para lo que va a venir después, y que son las ideologías y los discursos totalitarios que le van a resolver a esta gente de manera fácil eso que no quieren buscar, mirar y trabajar sobre sí mismos para reconstruirse y para reconstruir sociedades, para reconstruir identidades. No, ellos van a recibir discursos vacilones, simples, de odio y de exclusión, y los van a asumir, y ello les va a dar un sentido retorcido que ya sabemos históricamente en lo que terminó, sobre todo con el fascismo alemán y con el fascismo italiano, y que ahora pues seguimos sufriendo las secuelas, pues precisamente en regiones que formaron parte de este imperio austrohúngaro. Entonces, pues aquí encontramos también a otro personaje que es Ignaz, que es el enigmático y muy siniestro elevadorista. Él conoce de arriba a abajo, literalmente, todo el hotel. En las partes de las primeras plantas recibe jugosas propinas, y en las últimas 3 plantas recibe las últimas pertenencias que le pueden dar los que ahí se alojan, para rogarle unos días más, para ganar un poco de tiempo más en el Hotel Savoy, porque no tienen a dónde ir, y él se queda hasta con las maletas de la gente que en la mayor desesperación se las entrega para conseguir un tiempo más de alojamiento en el hotel. Este personaje, desde lo físico, es bastante interesante y bastante enigmático. Y bueno, pues también podemos hablar del dueño del hotel, que nunca aparece. Es ominoso, es omnipresente. Todo mundo habla de este propietario poderosísimo, del gran señor del hotel, pero que nadie ve, nadie ha visto nunca. Controla todo, pero es como un gran hermano invisible y evanescente, cuya presencia está en todos lados y en ninguna a la vez. Esto nos lleva a un final, por cierto, totalmente inesperado. Y también pues podemos hablar de un personaje que aquí es importante, pero sí voy a tener que leerlo porque no me acuerdo muy bien de su nombre. Se trata nada menos que de Zvonimir. Zvonimir es un excombatiente, compañero de Gabriel, que también peleó con él en las trincheras en el frente de combate. Se vuelven a encontrar los dos jóvenes aquí en el hotel, y este personaje representa las ansias revolucionarias, el otro lado de la moneda, ese fantasma del comunismo que recorre Europa, como algún día diría Marx, y que encuentra en este amigo de Gabriel, que lo pone de cabeza en los últimos momentos de la novela, por una serie de cosas que se desatan y que no les voy a contar, pero que representa esta preocupación y sensibilidad de Joseph Roth también por la gran disparidad social y la gran injusticia que se está dando. Y también se describe la ciudad con la tecnología de este nuevo capitalismo del inicial siglo XX, que va a encontrar en Estados Unidos su mayor auge, pero que aquí ya se ve reflejado en esta ciudad, en donde ya se ve la industrialización y la tecnología, y ya empieza a ver trazos Joseph Roth también de lo que esto va a traer posteriormente en la historia de la humanidad y en la historia de Occidente. Entonces, pues aquí llegamos a la conclusión de que este libro es un libro que nos presenta un pequeño laboratorio en el Hotel Savoy de muchísimas cosas muy complejas, de condiciones existenciales que no han desaparecido hasta la fecha, pero que en momentos de grandes crisis y coyunturas trágicas como las que le tocó vivir a Joseph Roth, pues se hacen mucho más evidentes y son fuente de inspiración para grandes libros como este, que nos habla de la condición humana, de los quebrantos, el miedo, el absurdo, las heridas, la desorientación y sobre todo la evasión del pensar por uno mismo, del pensamiento independiente.
Estos son algunos de los grandes temas de pensamiento que se pueden derivar de este pequeño gran libro. Léanlo, en serio, no es un libro muy sofisticado estilísticamente, no por lo menos de entrada, se lo pueden leer en unos 3 días si son de lectura rápida. Si les cuesta más trabajo como a mí, pues probablemente se tarden más, pero vale la pena. Repito, la experimentación se encuentra línea por línea en los relatos pequeños, en la descripción de los personajes, en los diálogos rápidos y concisos. Ahí se encuentran grandes connotaciones que ustedes van a poder ver, porque repito, él no hace un alarde pirotécnico en el sentido estilístico, sino que es muy sencillo. Entonces es una obra que bien se puede leer en poco tiempo y está en PDF, si mal no me acuerdo, así que no hay pretexto para que no lo lean. A mí se me hace una excelente ocasión y un excelente libro para iniciar y dar arranque al proyecto de Libertarios, y se los dejo orgullosamente aquí en pantalla para que no se les olvide. Hotel Savoy de Joseph Roth, un gran autor, un gran libro. Y bueno, pues léanlo. Va a haber una siguiente cápsula, no sabemos cuándo, de Libertarios. No voy a ser yo quien la haga, quién sabe quién vaya a ser, esto es una sorpresa. Quién la va a producir, de qué se va a tratar, qué nos van a traer, pues ahí queda en el aire, y pues estén al pendiente porque en algún momento sucederá. Por el momento, pues muchas gracias por su atención. Si les gusta esto, dejen su like, si no, dejen su dislike también, y sus comentarios en la caja correspondiente. Mi nombre es Odiseo. Consérvense vivos, consérvense sanos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente Libertarios.